La explotación de los obreros, originada por los métodos empleados al inicio de la industrialización, relacionada al afán de lucro excesivo de los patrones, fueron las raíces del movimiento asociacionista de los trabajadores que buscaron construir fuerzas respecto de los patrones por medio de la aglutinación de individualidades laborales, para reclamar condiciones salariales más justas, jornadas de trabajo más cortas y, en general, llegar a establecer un estado social más equitativo para la clase trabajadora. Los sindicatos surgieron como respuesta de los trabajadores a los efectos más perniciosos de la revolución industrial. Los primeros sindicatos se crearon en Europa Occidental y en Estados Unidos a fines del siglo XVIII y a principios del XIX, como reacción ante el desarrollo del capitalismo. A medida que se iba desarrollando el sistema industrial, numerosas personas abandonaban el campo para buscar los escasos puestos de trabajo de los grandes centros urbanos. Este exceso de oferta de mano de obra aumentó la dependencia de la clase trabajadora. Para reducir esta dependencia se crearon los primeros sindicatos, sobre todo entre los artesanos, que veían amenazada su actividad laboral y que ya que contaban con cierta tradición de unidad de los gremios. Estos grupos tuvieron que enfrentarse a la oposición de gobiernos y patronos que los consideraban asociaciones ilegales y conspiradores que pretendían restringir el desarrollo económico. Durante el siglo XIX se fueron eliminando estas barreras legales gracias a las resoluciones judiciales y a la promulgación de leyes favorables a la sindicación, pero los primeros sindicatos no lograron superar las grandes depresiones económicas de la primera mitad del siglo XIX y desaparecieron. Tanto en los países democráticos como en los no democráticos, los sindicatos se oponían al sistema capitalista, defendiendo otros modelos alternativos como el socialismo, el anarquismo, el sindicalismo y, tras la Revolución Rusa de 1917, el comunismo. A principios del siglo XIX, los trabajadores de las minas, los puertos y los transportes constituían la base de los sindicatos de la época. En América Latina, los sindicatos aparecieron a mediados del siglo XIX, primero en Chile, luego en Argentina y más tarde en otros países. La influencia de los trabajadores españoles e italianos emigrados a Sudamérica resultó decisiva en el proceso de formación del sindicalismo. En México influyó además el ejemplo asociativo estadounidense, ya que en 1870 se constituyó el Gran Círculo de Obreros de inspiración marxista. El origen del sindicalismo argentino se remonta a las organizaciones anarquistas y socialistas formadas por los inmigrantes europeos llegados entre fines del XIX y principios del siglo XX. Venían huyendo de la pobreza y el hambre, pero también de las experiencias autoritarias en sus países de origen. Además de un rechazo a la autoridad, se formó así un primer sindicalismo combativo y contestatario protagonista. Desde 1943, cuando asumió como secretario de Trabajo y Previsión, Perón fue estableciendo una serie de derechos laborales hasta ese momento inexistentes y logró encolumnar a casi todos los sindicatos bajo el paraguas del Estado. El primer peronismo creó un potente conglomerado de sindicatos adictos que con el tiempo se convirtieron en su principal eje político y organizativo. El sindicalismo peronista fue el blanco principal de todos los gobiernos autoritarios posteriores al 55. En Argentina, ni siquiera la última dictadura pudo acabar con los gremios peronistas que en 1983 resurgieron en condiciones más o menos similares a las del pasado. Revivía así un sindicalismo potente que puso límites y hackeó al gobierno de Alfonsín, pero también un sindicalismo escasamente renovado. Hubo que esperar una década hasta las reformas de los 90 para un verdadero impulso. Los 90 produjeron un nuevo balance de clases y una reconfiguración del poder sindical. Esto fue resultado de tendencias mundiales que excedían a la Argentina, como la relocalización económica, la expansión del sector de servicios y la feminización de la fuerza de trabajo, y también del estilo salvaje que adquirió el neoliberalismo argentino, donde se impuso una profunda flexibilización laboral mediante nuevo mecanismo de subcontratación, tercerización y empleo temporario. La apertura comercial y las privatizaciones afectaron a algunos sectores, como las empresas públicas y los sectores industriales protegidos, que en el pasado habían estado entre los más sindicalizados, y todo bajo la amenaza difusa pero disciplinadora de un desempleo en aumento. El resultado fue una profunda desestructuración del mapa laboral y un golpe al poder de los sindicatos. Se registró en aquellos años una disminución muy marcada
de la conflictividad laboral, y sobre todo una división entre aquellos sindicatos que expresaban a los ganadores de las reformas. Por ejemplo, el crecimiento de camioneros por el desmantelamiento de la red ferroviaria y el aumento del comercio regional en el Mercosur, y los perdedores principalmente estatales y docentes. La conducción de la mayoría de los sindicatos acompañó el giro menemista. Hubo excepciones como la CTA y el MTA de Hugo Moyano, una línea interna que sin romper con la CGT se opuso a muchas de las políticas de aquellos años. Pero el balance general es de complicidad a cambio del colaboracionismo. Menem desarrolló las presiones de sus principales aliados internos, los grandes empresarios, y externos, los organismos internacionales, y se negó a implementar una sola medida que modificara la regulación de las organizaciones obreras. El monopolio de las representaciones a nivel de planta, administrado por la personería gremial otorgada por el Ministerio de Trabajo, siguió funcionando como reaseguro del poder de las conducciones, en tanto que el control de las obras social le garantizó el manejo de un enorme flujo de recursos. La participación del representante sindical en las listas legislativas del primer menemismo mantuvo el peso político de los CGTistas, llamados así a los de la CGT. Concesiones discutibles, pero al fin y al cabo clásicas, bien peronistas, a las que se sumó una nueva y clara inspiración menemista, la participación de los sindicatos en nuevos negocios, desde trenes y empresas de salud hasta aseguradoras de riesgo de trabajo, dio nacimiento al paradójico sindicalista empresario. Tras la crisis de 2001, el poder de los sindicatos resurgió al calor de la expansión económica kirchnerista, a diferencia de lo que ocurrió en otros países donde las reformas neoliberales trasladaron el eje productivo a sectores difícilmente sindicalizables. En Argentina, post-crisis, se expandieron actividades como el transporte, los alimentos o el petróleo. Sectores que, aunque no fueron hegemónicos en la etapa pre-neoliberal de sustitución de importaciones, sí contaban con sindicatos organizados que supieron aprovechar la situación de bonanzas para reactivarse y ganar protagonismo. Fueron estos gremios, los ganadores del nuevo modelo, quienes asumieron el liderazgo político del sindicalismo en la nueva etapa. Sus representados, trabajadores en blanco, cuyos salarios aumentaban más que la inflación, se convirtieron en uno de los ejes del apoyo social al kirchnerismo. En síntesis, el sindicalismo argentino se formó al calor del Estado peronista, fue perseguido pero no aniquilado por la dictadura, y renovado, solo en parte, colaboró con las reformas de Menem y hoy acompaña mayoritariamente a Kirchner. En primer lugar, un sindicalismo que, salvo excepciones, es verticalista y tendiente a concentrar el poder interno en una persona indestructible, es escasamente pero el sindicalismo argentino, poco democrático y opaco, tiene otra cara en sus éxitos corporativos. Muchos gremios han conseguido importantes beneficios para sus afiliados. Hoy en día el máximo representante sindical es Moyano, aunque se le podría criticar miles de cosas. Hay que destacar que defiende a lo suyo y a pesar de las manifestaciones, detrás de ellas hay un reclamo justo. Además, siempre busca sumar como afiliados a los trabajadores que se encuentran encuadrados en alguna modalidad precarizada a fin de incluir en un plan de mejora. Desde un punto de vista más general, su conducción ha sido clave en el sostenimiento de un modelo económico que genera un alto crecimiento, pero también mucha inflación. Con una posición constructiva, el líder de la CGT ha logrado contener las demandas salariales a un techo macroeconómico razonable, administrando la presencia gremial en las calles. La mayoría de los inmigrantes se transformaron en obreros urbanos y soportaban difíciles condiciones de vida y trabajo. Esta situación los llevó a organizarse en asociaciones por nacionalidad, sindicatos y partidos políticos. A principios del siglo XX existían tres corrientes dentro del movimiento obrero: las anarquistas, las socialistas y las sindicalistas.
Para transformar las indigentes condiciones de vida y trabajo imperantes, los trabajadores anarquistas, socialistas y sindicalistas impulsaron numerosas acciones que causaron impacto en el régimen político del momento y en el modelo agroexportador. En 1902 se organizó la primera huelga general que paralizó la actividad del puerto y de los trenes. La protesta lo sofocaba por el gobierno, aunque los conflictos seguían creciendo. La pregunta era ¿qué rol desempeña en el sindicato? Mi rol es el de delegada gremial en las escuelas y me ocupo principalmente de ser el nexo entre el sindicato y el profesor, el docente, y entre el docente y las autoridades del colegio. Cuando haya algún problema o algo que discutir, con la ley en la mano nos sentamos y charlamos cuál es la mejor postura para poder seguir trabajando tranquilamente, en paz y armonía. Muy bien. ¿Y cómo ve la actualidad sindical respecto a años anteriores y que evolucionamos favorablemente? Sí, cambió mucho. Ahora hay mucha más participación, cada vez se animan más los jóvenes, hay mucha más capacitación también en todos los sindicatos. Se preocupan mucho porque nosotros aprendamos las cosas. Se nos brinda mucha información escrita, internet tuvo mucho que ver, obviamente, porque nos llega toda la información al mismo instante que se produce una reunión, salió la persona en la reunión y ya tenemos la información de lo que pasó ahí adentro y lo podemos transmitir a los compañeros. Cambió muchísimo y para bien, gracias a Dios. Muy bien. Entonces la palabra justa sería mayor integración. Sí, sin duda, porque incluso dentro de los mismos sindicatos vos vas a encontrar personas con distintas ideas políticas, pero que justamente dentro de la discusión se convive ahí adentro y se llega a las soluciones entre todos. En la participación, la integración, toda la diversidad que hay adentro de los sindicatos, le hizo muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por la entrevista. La pregunta era ¿qué rol desempeñas en el sindicato? Bueno, mi función es secretario de organización, que tiene que ver con todo justamente lo que es la organización de los afiliados, la confección de padrones para cuando hay elecciones dentro del sindicato y el control o la supervisión de todos los afiliados y todo lo que tenga que ver con el afiliado. Muy bien. ¿Y cuál es su mirada sobre la actualidad sindical? La actividad sindical actualmente está un poco, digamos, devaluada, pero de todas maneras hay que ver, hay sindicatos y sindicatos, y hay sindicalistas y sindicalistas. El que a mí me toca, el rol que a mí me toca dentro del sindicato de docentes privados, debo decir que no es un sindicato que hasta ahora se mantiene en una línea de conducta que no es igual a la de otros. No es un sindicato que va a ser un piquete, que va a ser algo fuera de lo que está de la ley. De todas maneras, lo que hace el sindicato es, sí, hacer los paros para hacer reclamos salariales, para hacer cuestiones de defensa de los derechos del trabajador docente y toda la problemática docente privada, que es distinta a la problemática del docente estatal. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, muy bien, gracias.